Buenas noches, profesora. Le expondré sobre los modelos atómicos que han existido a lo largo del tiempo. ¿Qué son los modelos atómicos? Los modelos atómicos son representaciones de átomos para intentar dar una explicación de su estructura. De un modelo planteado se deducen sus propiedades que luego deberán corroborarse experimentalmente. Si esas propiedades se confirman, el modelo atómico podrá tener validez, de lo contrario deberá ser descartado y plantear uno nuevo, porque hay diferentes modelos atómicos. La materia está compuesta por partículas muy pequeñas, a las que llamamos átomos. Al tratarse de partículas tan pequeñas, hace muchos años era muy difícil poder explicar cómo estaban formadas. Los científicos trataban de explicar con las herramientas que disponían cuál era la estructura del átomo. A través del tiempo se fueron planteando diferentes modelos atómicos que llevan el nombre del científico que los ideó. Estos modelos atómicos se fueron descartando, mejorando y planteando nuevos hasta llegar al modelo atómico actual. ¿Cuántos modelos atómicos hay? Los modelos atómicos más destacados y trascendentes hasta la fecha son 8. Número 1. El modelo atómico de Demócrito. Demócrito, un filósofo griego, aproximadamente en el 450 a.C., desarrolló la teoría atómica del universo, que fue concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Esta teoría no se apoya en resultados experimentales, sino que se desarrolla mediante razonamientos lógicos por ser una teoría filosófica. El modelo atómico de Demócrito tiene los siguientes enunciados. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Además, afirma que toda la materia es una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad, concebidos por entidades infinitamente pequeñas y por tanto imperceptibles para los sentidos, a las que Demócrito llamó átomos, que en griego significa indivisible. 2. El modelo atómico de Dalton. Fue desarrollado a principios de 1800, se estima entre 1803 y 1807, por el científico británico John Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. A su modelo atómico lo llamó teoría atómica. El modelo atómico de Dalton tiene los siguientes enunciados. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos del mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente, comparando la masa de los elementos con los de hidrógeno, tomando como la unidad propuso el concepto de peso atómico relativo. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse, se forman compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formas más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos. Más adelante encontraron insuficiencia al modelo atómico de Dalton. Los átomos están formados por partículas subatómicas y son divisibles. Existen átomos del mismo elemento con diferentes masas, los isótopos. Existen moléculas formadas por 2 o más átomos del mismo elemento, por ejemplo, O2, H2, etc. Este modelo explica la regularidad de la tabla periódica desarrollada por Mendeleev en 1869. 3. El modelo atómico de Lewis, modelo atómico cúbico. Esta teoría se desarrolló en 1902 por Lewis, pero fue publicada en 1916 en el artículo The Atom and the Molecule, el átomo y la molécula. El modelo atómico de Lewis representa al átomo como un cubo, donde los electrones están colocados en cada uno de los 8 vértices de ese cubo. El modelo atómico cúbico representó un paso importante hacia el entendimiento del enlace químico,
ya que introdujo el concepto de valencia de un átomo, es decir, la cantidad de electrones en el último nivel de energía del átomo, que se pondrán en un juego en un enlace químico. El artículo de 1916 de Lewis también introdujo el concepto del par de electrones en el enlace covalente, la regla del octeto y la estructura de Lewis. El modelo del átomo cúbico se abandonó pronto y es por tanto solo de interés histórico. Número 4. El modelo atómico de Thomson. Fue desarrollada en 1906 por el científico británico Joseph John Thomson, quien unos años antes había descubierto el electrón. En este modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo de carga positiva. Los electrones se hallan incrustados en este, al igual que las pasas de un budín. Por esta analogía también se denomina modelo del pudín de pasas. Los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, suspendidos de una nube de carga positiva. El átomo se considera como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Insuficiencias del modelo atómico de Thomson. Hace predicciones incorrectas sobre la distribución de las cargas dentro de los átomos. Tampoco explica la regularidad de la tabla periódica que había sido desarrollada por Mendeleev en 1869. Número 5. El modelo atómico de Rutherford o modelo planetario. Este modelo fue propuesto en 1911 por el químico y físico británico Ernest Rutherford. Este científico había desarrollado un experimento denominado experimento de la lámina de oro, el cual le permitió enunciar el modelo atómico. Fue el primer modelo en separar el átomo en dos zonas, núcleo y corteza. A partir de aquí se empezaron a estudiar por separado. Según el modelo atómico de Rutherford, el átomo consta de un núcleo central donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa. Este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño total. El átomo posee electrones de carga negativa que se sitúan en la corteza, describiendo órbitas circulares y girando a gran velocidad, como un sistema planetario. La suma de las cargas negativas de los electrones deben ser igual a la carga positiva del núcleo, siempre que el átomo sea neutro. Insuficiencias del modelo atómico de contradice la teoría electromagnética clásica. Según esa teoría, toda carga acelerada, el electrón en órbita lo es por tener aceleración centrípeta. Debe irradiar energía continuamente en forma de ondas electromagnéticas. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, la velocidad del electrón debería disminuir y caer en espiral hacia el núcleo. Esto no ocurre. No permite explicar los espectros de emisión de los elementos. Número 6. A partir de la idea que en un átomo los electrones giran alrededor del núcleo, Bohr propuso 5 postulados. El electrón solo puede moverse a cierta distancia, a cierto radio, del núcleo, lo que determina una órbita o nivel de energía. También se lo llama capa. Una órbita es una trayectoria circular bien definida alrededor del núcleo. Mientras se encuentre en una órbita, el electrón no libera ni absorbe energía. Por esto se conoce a las órbitas como estacionarias o permitidas. En una órbita, la energía permanece constante. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla y pasar a una órbita de mayor radio y mayor energía. En este caso se dice que el electrón está en estado excitado. Cuando los electrones de un átomo no están excitados, el átomo se encuentra en estado fundamental. Cuando un electrón pasa de una órbita más alejada del núcleo a otra más cercana, entonces libera o emite energía
de forma de fotón, una cantidad pequeña y determinada de energía. Insuficiencias del modelo atómico de Bohr. En los espectros realizados para átomos de elementos que no fueran hidrógeno, se observa que electrones de un mismo nivel energético tienen distinta energía, mostrando un error en lo propuesto. Más tarde se descubrirán los subniveles energéticos. Número 7. El modelo atómico de Sommerfeld. Fue desarrollado en 1916 por el físico alemán Arnold Sommerfeld, basándose en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por lo que se dice que es un modelo atómico relativista. Hizo modificaciones al modelo de Bohr. Aún así sigue siendo válido para el átomo de hidrógeno, pero al tratar de explicar el comportamiento de átomos de otros elementos presenta insuficiencias. El modelo atómico de Sommerfeld en órbitas circulares o elípticas a partir del segundo nivel energético. Existen dos o más subniveles en el mismo nivel. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. El núcleo atómico, al igual que los electrones, se mueven alrededor de un centro de masas del sistema. Ese centro de masas estará muy cercano al núcleo, ya que su masa es muy superior a la masa de los electrones. Esta modificación la introdujo para justificar los valores de frecuencias halladas experimentalmente en relación a las calculadas teóricamente. Si comparamos el modelo atómico de Sommerfeld con el de Bohr, observamos dos modificaciones básicas. El modelo de Sommerfeld plantea órbitas casi elípticas para los electrones. En el modelo de Bohr, los electrones solo giraban en órbitas circulares. Esto introdujo un nuevo número cuántico asimultáneo. El modelo atómico de Sommerfeld postula velocidades relativistas. Y número 8, para finalizar, la insuficiencia del modelo atómico de Schrödinger. Si bien el modelo de Schrödinger describe adecuadamente la estructura electrónica de los átomos, resulta incompleto en otros aspectos. En su formulación original, más tarde sufrió modificaciones, no tiene en cuenta el spin de los electrones, ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos, no explica por qué un electrón en un estado cuántico excita hacia un nivel inferior si existe algún nivel libre. Características del modelo atómico de Schrödinger. Describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias. Postula que los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. No predice la ubicación del electrón. Las áreas de probabilidad donde se hallaría el electrón se denominan orbitales atómicas. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía. Pueden definirse entre nubes de electrones. El modelo no contempla la estabilidad del núcleo. Solo se remite a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo. Gracias por su atención prestada.